Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar y ver por ahí? Buenas noches, Lick. Fuerte y Buenas claro, noches, sí se Lick. ve. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Liz. Qué gusto saludarles, Cecilia, Ronald, Alexei, Mariana, Marco, América, buenas noches, qué gusto en saludarles. ¿Qué tal, Ronald, Igualmente, Buenas Marco? Lick, muchas noches, gracias. Liz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues me da mucho gusto poderles saludar en esta nuestra última clase programada hasta el día de hoy, previo a nuestro segundo parcial. La verdad que ha sido un semestre un poco atípico hasta este momento debido a todas las cuestiones que han sucedido dentro de la facultad que han impedido que podamos avanzar como, como lo queramos, como lo decíamos. Sin embargo, pues hemos aprovechado bastante estas últimas clases. Considero yo que ha sido de mucho provecho, de mucho análisis, debate, aprendizaje, compartimiento, y para mí eso es lo importante. Les comento, compañeros, que tengo una situación que atender en este momento un poquito urgente. Sin embargo, pues no se van a quedar sin recibir la clase del día de hoy, que es muy importante relativa al tema del presupuesto. De esa cuenta, pues me permito, solamente vamos a aceptar por aquí a un par de compañeros más. Denme un segundo. Ok. De esta cuenta, compañeros, me permito informarles que el periodo de clase lo estará desarrollando el licenciado Javier Ariana. Se los voy a presentar en este momento. Él va a ser el encargado el día de hoy de podernos transmitir ese conocimiento tan importante y esencial en cuanto al presupuesto. Él va a desarrollar los temas específicos que están dentro del programa de cursos. Cualquier cuestión, cualquier duda pueden abocarse directamente con el licenciado Javier. Pues que por supuesto ustedes lo van a conocer en este momento, pero no está de más mencionarles que es un licenciado que se dedica enteramente al tema tributario y financiero. Entonces, creo yo que su aporte y conocimiento va a servir de mucho para esta clase. Entonces, dejaré en el uso de la palabra al licenciado Javier. Cualquier duda, por favor, abocarse a él. Él tiene ya los puntos a desarrollar y el criterio en cómo desarrollamos la clase y el curso. Así que espero pues que todo les salga bien. Yo me voy a estar comunicando con ustedes todavía el día de hoy por el grupo para informarles sobre el tema del parcial, para informarles sobre el tema del extemporáneo para los compañeros que el día de mañana vamos a examinar, para platicarles también sobre el tema de la tarea que vamos a dejar para el segundo parcial, ¿ok? Entonces, siempre voy a estar por acá, pendiente. Sin embargo, vamos a dejar en el uso la palabra al licenciado Ariana y le solicito, por favor, siempre estar pendientes del licenciado Javier, ¿ok? Gusto en saludarles, compañeros. Te dejo en el uso, licenciado Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mucho gusto. Pues ya lo dijo ahí Lick Sánchez. Mi nombre es Javier Ariana. Y pues el día de hoy yo voy a compartir un momento con ustedes este tema tan apasionante, ¿verdad? Yo creo que muchos, si estudian la carrera de Derecho es porque de algún modo les apasiona algún tema que tiene que ver evidentemente con el Estado. Sabemos que el derecho está ligado exclusivamente, pues, y no se aparta del qué hacer del Estado. Y hay actividades estatales que naturalmente requieren la función del derecho, ¿verdad? Como ciencia. Entonces, el día de hoy, para darle continuidad a su programa de estudios, vamos a continuar aquí viendo el tema del derecho financiero y presupuestario que ustedes han estado desarrollando. Entonces, si me permiten un momento, vamos a compartirles aquí la pantalla. Yo creo que ya se ve. Entonces, vamos
a iniciar. Miren, algo bien interesante, bien importante, cuando nosotros hablamos del derecho financiero o nos referimos al derecho financiero, es que este tiene muchas ramas y como mencioné anteriormente, están encaminadas a la dotación de recursos del Estado. Y para partir con la clase el día de hoy es bien importante poder recordar un poco las formas en las que el Estado obtiene sus recursos, ¿verdad? Todos sabemos y hemos estudiado, me imagino yo, muchas veces, yo creo que hasta un poco aburridos a veces de escuchar cuáles son los fines y deberes del Estado, ¿verdad? Y los fines y deberes del Estado básicamente se reducen a la protección de la persona. Ayer algo muy curioso, yo me encontraba en un curso de seguridad nacional ahí en el Ministerio de la Defensa y nunca había pensado yo esa perspectiva referente a los fines del Estado. Pero uno de los fines principales del Estado y que constitucionalmente hablando están plasmados en nuestro documento más importante, que son, acá no lo dice, deberes del Estado, bueno, el fin del Estado Supremo, la protección de la persona y la familia como su fin, y que es la realización del bien común. Pero artículo segundo nos habla de los deberes del Estado y estos deberes son importantes. ¿Y yo por qué voy a partir de acá? Porque dice que el Estado debe garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Y esto es curioso y ustedes van a decir, pero Javier, por qué nos estás hablando de derecho constitucional si estamos hablando de presupuesto? Pues básicamente los fines del Estado y los deberes del Estado tienen una íntima relación con esta función porque para poderlo realizar el Estado necesita algo bien importante y es plata. O sea, el Estado no puede impartir justicia si no tiene dinero. Hemos visto que últimamente se han aperturado más órganos jurisdiccionales o de repente hemos visto o conocido pues que hay más personal judicial trabajando, esto es dinero. Hemos estado dándonos cuenta de que se necesita más y mejores escuelas, infraestructura, hospitales, medicamentos, entre otras cuestiones que ustedes y yo ya sabemos y que no hay que entrar a mencionar a detalle, pero todo esto es producto de una necesidad del Estado frente a sus particulares para poder atender esa demanda, ¿no? Que tiene por una norma suprema y por este contrato social que ni ustedes ni yo firmamos y que el Estado nos tiene que dar estas garantías. Entonces, bien importante tener a colación el derecho financiero, el derecho presupuestario con los deberes del Estado, porque es relevante pensar de dónde provienen los recursos del Estado. Pero más importante aún es cómo el Estado planifica estos recursos. Y como había mencionado anteriormente, estos tres recursos principales provienen de la carga impositiva de los impuestos que nosotros pagamos, de la deuda pública y de las donaciones. Estas son las tres formas básicas que el Estado se dota de recursos. La primera, que es la más común y ya la conocemos, que a ustedes y a mí no nos gusta, cada mes los que somos sujetos obligados tenemos que desembolsar una cantidad de dinero al incurrir a un hecho generador, compro, presto servicios, gano capital, trabajo, estoy seguro y sin hacer la encuesta acá, que el 70-80% de ustedes paga ISR sobre rentas de trabajo en su trabajo, los que facturan trabajen para el Estado y les descuenten ese 5% que duele un poco cada mes, facturan en concepto de prestación de servicios y la gasolina, que ni platiquemos de ese tema porque ni ustedes ni yo vamos a terminar de salir contentos el día de hoy. Entonces, toda esta naturaleza de impuestos que les estoy mencionando forma el primer grupo de financiamiento. Luego estamos hablando de la deuda pública, que es el procedimiento por el cual el Estado adquiere recursos ajenos de órganos internacionales poniéndonos a nosotros en una situación de, bueno, te voy a dar este dinero bajo ciertas condiciones para ejecutar ciertos proyectos y hay que pagar cierto monto de interés anual, mensual o según cómo se pacte la naturaleza de este contrato. Y por último, pues las donaciones, que sabemos que es muy común y más que nada en países como Guatemala o países considerados en vías de desarrollo, es muy común que los demás países un poco más desarrollados, pues generosamente nos quieran venir y donar para obra pública, para beneficios para la población, como hospitales, escuelas, espacios de arte, de teatro, entre otras situaciones.
Pero todo esto que les menciono, que es ingreso, tiene que estar debidamente planificado y destinado a un fondo específico. Y para eso existe, y por eso les hablaba yo, la importancia de la figura del derecho en el quehacer del Estado, porque nace entonces la figura del derecho presupuestario. Acá, en la presentación, grosso modo, nos habla que el derecho presupuestario es una rama del derecho financiero, como ustedes lo han venido abordando, que tiene consigo 4 elementos esenciales: la elaboración, la aprobación, la ejecución y el control presupuestario. Pero yo les quiero compartir una definición un poquito más amplia. Si ustedes quieren anotarla, pues sería buenísimo. Y nos habla que es una división del derecho financiero que está representada con todas aquellas normas jurídicas relativas a la preparación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, a las normas jurídicas sobre la rendición de cuentas y sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos por mal manejo de estos recursos. Si ustedes se dan cuenta, cuando englobamos... Muy rápido, licenciado, no pudimos copiar. Bueno, les dicto si quieren nuevamente, con mucho gusto. Gracias por hacerme la observación. La división del derecho financiero, que está representada por todas aquellas normas jurídicas. División del derecho financiero, que está representada por todas aquellas normas jurídicas relativas a la preparación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, y a las normas jurídicas sobre la rendición de cuentas, sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos por el mal manejo de estos recursos. Muy bien. Entonces, este concepto que acabamos de leer y que ustedes tienen ahora en su poder, engloba 4 elementos esenciales. Primero, nos habla que es una rama del derecho financiero. Segundo, nos da un parámetro del funcionamiento tanto jurídico como administrativo de la preparación del presupuesto. Posterior a ello nos habla de un mecanismo de rendición de cuentas del presupuesto. Y por último, nos habla de un tipo de sanciones para aquellos que tienen bajo su control los fondos públicos y que puedan responder frente a la autoridad competente por el mal manejo de esto, que lo vamos a ir abordando más adelante. Pero básicamente quiero que nos quedemos con esto, que esta rama del derecho que contempla normas jurídicas, normas de derecho, que regulan, ¿sí?, la elaboración, la aprobación y la ejecución y control del presupuesto. Muy bien. Ahora hablemos un poco referente a la naturaleza jurídica del presupuesto. El presupuesto, cuando nosotros hablamos de presupuesto del Estado, es algo muy curioso y no particular en el sentido de no poderlo equiparar a un presupuesto de una entidad de derecho privado o un presupuesto personal. Nosotros deberíamos tener un presupuesto personal para sostener nuestras finanzas. Yo creo que realmente la mayoría o no muchos no tenemos presupuesto, pero no estamos hablando de lo mismo. Acá estamos hablando de un poquito más, y es que la naturaleza jurídica del presupuesto va a ser mixta. ¿Por qué? Porque contempla una ley específica, una ley constitucional, empecemos. Luego, una ley específica y luego reglamentos específicos, que son normas de derecho que nos establecen el qué hacer para la elaboración presupuestaria, pero luego nos habla de que también existe un acto administrativo, ¿sí? Y este acto administrativo es emanado de una autoridad de derecho público que maneja fondos, que ejecuta presupuestos, ejecuta políticas, ejecuta planes, entre otras actividades propias de cada entidad del Estado, y que están dirigidas por el organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, por eso es que tiene este carácter mixto, ¿no? Porque contempla tanto marco normativo de derecho como este acto administrativo propiamente, que es ejecutado por la administración pública a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Javier, pero ¿por qué solo el Ministerio de Finanzas Públicas? ¿Qué tendría que ver el Ministerio de Finanzas Públicas o qué tiene que ver el Ministerio de Finanzas Públicas
con la municipalidad de Mentón en Huehuetenango, o en Génova en Quetzaltenango, o Palestina de los Altos en Oratorio, no sé, el municipio que a ustedes se les ocurra en este momento. ¿Qué relación tiene? Claramente tiene una relación íntima, porque la ley misma nos establece que es esta entidad pública, que es el Ministerio de Finanzas, el rector, y lo vamos a ver más adelante, de esta planificación presupuestaria, y posteriormente quien ejerce este control sobre cómo se destinan los fondos públicos. Entonces, vamos a hablar que el presupuesto, ya entrando un poquito en materia, el presupuesto es un instrumento jurídico financiero que contiene dos elementos esenciales para que ustedes hagan un esquema aquí. El primero, la estimación de los ingresos, ¿sí? ¿Qué hablamos? O cuando yo hablo de una estimación, ¿a qué me refiero? A todas estas previsiones que pueden incidir en el ejercicio fiscal siguiente para los planes y proyectos que tiene la administración pública. Nuevamente volvemos a los fines del Estado y deberes del Estado: la realización de bien común, la certeza jurídica, la seguridad, la libertad, entre otras funciones que tiene el Estado, constitucionalmente hablando. Las específicas: pagar salarios para el funcionamiento del mismo, la ejecución de la obra pública, la calle de mi colonia, el hospital regional a donde yo voy a acudir si me enfermo, entre otras actividades, bueno, el aeropuerto, entre tantas cuestiones que tiene que hacer la administración pública. Se hace esta estimación de gastos, pero también esta estimación de ingresos, pero también se hace una autorización de gastos. Y esto es bien importante, y esto va ligado, muy ligado, con una política tributaria. Y es que si nosotros consideramos, como lo dije al inicio de la clase, de dónde provienen los ingresos del Estado, por eso esto es muy importante, porque el Estado hace su financiación por medio de los impuestos que decreta el Congreso de la República, las donaciones y el préstamo o la deuda pública. Y este debe de estimar sus ingresos, este debe de estimar cuánto dinero va a ingresar año con año a su arca pública, y con base a esto tomar decisiones para poder gastar. El Estado no puede decir, bueno, este año creemos, con un creemos no técnico, sino un creemos estudiado, que van a ingresar fondos a partir de los, no sé, pongámosle un número imaginario, 1.000 millones de quetzales en recaudación tributaria. Y esto se hace con base a la política tributaria, que también va íntimamente ligada de la mano con la política monetaria y la política financiera del Estado. Y esto es importante porque acá intervienen otras instituciones de derecho público, principalmente como lo es la SAT, que la SAT es la encargada de la recaudación tributaria, y la SAT tiene metas que cumplir, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta y pueden ingresar al sitio web de la SAT y poder buscar cómo son los niveles de recaudación año con año, si ustedes se dan cuenta, la meta cada año aumenta. Y últimamente esta administración tributaria, la administración pasada que dirigió el superintendente, creo que era Marco Livio Díaz, al principio empezó a superar estas metas, y estas metas se llevaron a más. Con la actual administración, pues tiene que seguir esta mística de trabajo, y aquí viene la estimación de estos ingresos y luego la autorización del gasto público. Y esto es bien importante porque acá es donde entra a tomar sentido que el presupuesto es un instrumento jurídico financiero, y lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero quisiera yo compartirles a ustedes, porque me comentó Eli que ustedes son un poquito fan de anotar sus conceptos. Entonces yo les quiero compartir un concepto para que ustedes lo puedan tener ahí a la mano en referente al presupuesto. Y es que me dice acá, para los que deseen y quieran anotar ideas principales, que el presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevén, es un acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y los gastos estatales. Y se autorizan estos, para un periodo futuro, determinado. Voy a repetir: acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y los gastos estatales.
y se autorizan estos para un periodo futuro determinado que generalmente es de un año, que tiene que ver mucho con el periodo fiscal al cual se va a entrar. Acá también nos dice que los estados modernos, el presupuesto adopta la forma de ley. En una consecuencia, para su elaboración debe cumplirse todos los requisitos exigidos por la legislación. Es decir, el documento final del presupuesto no solamente se queda como un documento, sino se convierte en una normativa de derecho que debe cumplir. Y aquí es por lo que yo les decía, que se materializa, que es un instrumento jurídico financiero que contiene lo que ya platicamos. Entonces, a ver, ahora, ¿cuáles son las funciones propias del presupuesto? Primero, tiene una función jurídica. Como ustedes bien saben, ustedes son más abogados que yo, lo que no está escrito generalmente no es cumplido, no es vinculante, ¿verdad? Esto es algo bien importante. Cuando nosotros tenemos una norma que no está escrita, una norma que no llevó un procedimiento de ley, que todo el mundo reconozca y particularmente que no tenga una fuerza coercitiva, no va a ser cumplida. Por eso es que una de las formas del Estado moderno es establecer que el presupuesto debe de estar contenido en una norma jurídica y cada vez que el Congreso de la República aprueba el presupuesto, se emite un nuevo decreto que se convierte en ley ordinaria y que este va a estar vigente para el periodo específico al cual se está aprobando. Y es bien importante porque aquí también hay otro aspecto relevante y es que las modificaciones, que eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de los principios, pero cuando se hacen modificaciones, estas modificaciones deben estar contenidas de igual manera en una norma de derecho. Yo no sé si ustedes lo vieron, sin entrar a hablar de temas políticos, pero hace un año y medio, creo 2 años, un cierto grupo de diputados estaban planteando que se hicieran modificaciones presupuestarias. Realmente era una ampliación lo que se buscaba. O ellos decían una readecuación presupuestaria, ya ni me recuerdo muy bien. Pero el tema es que estas personas, estos diputados, planteaban que se ingresaran más fondos para ciertos proyectos específicos, pero naturalmente esto tiene que ser consensuado. Ustedes saben cómo funciona el tema del Congreso y tiene que ser aprobado por la mayoría según le corresponda. Y es por eso que es importante que esto tenga una fuerza jurídica, que tenga un instrumento propio de derecho para poder ser coercitivo, para poder ser cumplido. Y luego tiene una función económica, y es que el presupuesto del Estado va a planificar los recursos del Estado, va a destinar los fondos a grupos específicos, a las entidades de derecho público específicas o a las entidades que ejercen función pública para que puedan tener esta situación de recursos económicos para poder trabajar. Fíjense ustedes, yo no sé, la mayoría, me imagino que muchos de ustedes trabajan para el Estado, pero por muchos años yo trabajé para la SAT y era algo bien curioso. Yo lo cuento siempre como anécdota y me da mucha risa porque dando clases en la Mariano Galvez, el día sábado, hace 2 sábados, di este curso también precisamente y siento de vu. Yo les contaba a ellos una anécdota y les mencionaba el tema del presupuesto y la función económica y el tema de planificación de recursos, porque hablábamos de que en las entidades públicas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando ya va a ser fin de año o se van a acabar los ejercicios del presupuesto, empiezan a comprar hojas, empiezan a comprar papel higiénico, jabón de manos o lo que se les ocurra. Y luego vienen a ustedes y los invitan a desayunar a la estancia o qué sé yo, y dicen, mucha qué buena onda el jefe, se fijó en nosotros y de la caja chica sacaron para invitarnos a comer. Pues realmente no es que nos quieran tanto, no quiero desanimar a nadie, pero tienen que gastarse la plata. Y había una palabra bien importante, y por eso hablo de planificación de recursos, porque cuando los recursos que se nos asignan, sí, ahí veo que reaccionan, porque saben que es cierto, cuando los recursos que se nos asignan a nosotros como custodios, como entes de derecho público, para poder ser ejecutados, no se ejecutan, al siguiente año, ¿con qué cara llego yo y digo, bueno, miren, fíjense que el Ministerio de Obra Pública, vamos a hablar de cosas imaginarias, el Ministerio de Obra Pública, el que yo dirijo, necesita una ampliación presupuestaria de $1,000,000,000. ¿Por qué? Porque este año yo quiero construir un tramo carretero que abarque desde el departamento de Izabal
hasta el departamento de San Marcos, de puerto a puerto, y voy a construir en la playa esta de Ocos un puerto nuevo y bah, me he hecho yo un gran speech. Ok, Javier, señor ministro de Obra Pública, pero usted el año pasado también nos vino a decir que iban a construir otro mega aeropuerto en Quetzaltenango y que iba a conectar y no lo hizo. Entonces, ¿sabe qué? No le vamos a poder dar el dinero. Entonces, aquí tiene mucho que ver esta situación porque la planificación del recurso económico debe de ser ejecutada y por eso es una función importante del ejercicio del presupuesto. Y luego vamos a hablar de política. Miren, no podemos hablar de presupuesto, no podemos hablar de plata si no hablamos de política. Yo sé que a muchos que están acá, a mí también me apasiona bastante la política, sabemos que los presupuestos son políticos. Y si me pongo a hablar de eso, ustedes y yo toda la noche arrancamos con un debate y no nos vamos. Yo no tengo problema, yo aquí tengo café y me imagino que ustedes también, pero el sentido, el espíritu de la clase del día de hoy no es hablar de la política propiamente, sino es que entender que el presupuesto siempre tiene un fondo político. Y es que, como nos lo dice acá la diapositiva, va a reflejar prioridades. ¿Qué políticas tienen los presupuestos, los estados, perdón, para ejecutar en sus presupuestos y que deban de ser incluidas? Cada 4 años, miren, y esta es una crítica, esto es crítica y a mí me gusta que los estudiantes siempre pensemos, porque yo sigo siendo estudiante, que nosotros pensemos y critiquemos, cuestionemos la autoridad, cuestionemos la ley, porque para eso estamos acá. Pero algo bien importante es, y por eso hablo de prioridades y hablo de políticas, porque cada 4 años estas prioridades cambian. Cada 4 años el gobierno trae una visión diferente de Estado y lo que quedó acá, bueno, ahí vamos a ver después. Yo ofrecí que iba a hacer un paso a desnivel en la San Juan, donde está el McDonald's de la San Juan, que va a conectar a la gente que va para San Juan Zacatepec, que es la parte que falta de Misco, y la otra parte que conecta a la capital, porque es que ahí se hace un tráfico insoportable. Entonces, esa es mi prioridad. O mi prioridad es, yo prometí que iba a botar el aeropuerto en La Aurora y allá en Fraijanes voy a ir a construir otro. Entonces, esa es mi prioridad. Entonces, cada 4 años, los presupuestos, las políticas económicas, financieras, monetarias y las políticas tributarias se van a ir adecuando a los modos de los gobiernos. Entonces, rompe un poco, y aquí vamos a hablar de un principio muy importante, que es el principio de periodicidad y el principio de el de continuidad de los presupuestos, porque básicamente pasan a ser secundarias ciertas prioridades que deberían de seguir siendo parte de la función ordinaria del Estado y vemos que tiene naturalmente siempre un fondo político. Entonces, no nos podemos alejar de la idea de que los presupuestos estatales también tienen que hacer político. Muy bien, entonces luego vamos a hablar referente a los elementos del presupuesto. Estos elementos del presupuesto son importantes en el sentido de que nos dan una orientación de qué contienen los presupuestos o qué deben de contener y cuál es la forma de este contenido. Primero que nada, tienen un carácter eminentemente financiero. Yo del colegio me gradué de contador, ejercí como 2 meses y ahora soy abogado, pero de lo que me recuerdo, cuando nosotros hablamos de un presupuesto es que siempre va a haber un ingreso y va a haber un egreso. Y esta planificación tiene que tener un punto medio, un equilibrio, ¿verdad? Así como va a ingresar, así también se va a gastar y no pueden haber saldos en números rojos, ¿verdad? Eso nos descuadra un poco la operación. Por eso es que tiene este carácter eminentemente financiero y tiene que haber un equilibrio. Esto es súper importante. El gasto público no debe de ser desmedido y el presupuesto tiene la obligación de velar por esto. Ojo, este dato es súper importante. ¿Y por qué? Porque nosotros, como agentes de derecho público encargados de la elaboración de este presupuesto, tenemos que velar y tenemos que custodiar que el gasto que nosotros vamos a planificar y vamos a autorizar para que se ejecute sea hecho de una manera responsable en el sentido de que se asignen los recursos a donde realmente son necesarios. Yo les contaba que de esta misma clase que les estoy compartiendo a ustedes el día de hoy, la compartí hace 2 semanas, hacía un ejercicio con los estudiantes y yo les decía, pensemos en las prioridades que tienen las municipalidades, no nos vayamos tan lejos.
No hablemos de la SOSEP, no hablemos de las AAS, no hablemos del Ministerio de Gobernación, no. Hablemos de las municipalidades, las realidades más próximas que todos nosotros tenemos. Yo pues vivo en la municipalidad de Guatemala, entonces sabemos que aquí es otro rollo, pero la municipalidad de Guatemala no tiene los mismos gastos, el mismo quehacer, la misma operatividad, no la tiene que la municipalidad de Morazán en el Progreso, ¿verdad? Pero Javier, ¿por qué? Si todos somos iguales ante la ley y la ley dice que no discriminar, ¿y por qué la gente del Progreso no se merece, de Morazán el Progreso no merece tener recursos económicos y los capitalinos sí? Momento, no vamos a entrar en una discusión que no tiene sentido. Y es que a lo que yo me estoy refiriendo, y hablando del equilibrio, es que las prioridades de los grupos que viven en las diferentes jurisdicciones municipales son diferentes, las necesidades son diferentes y los usos son diferentes. Entonces, naturalmente, los presupuestos tienen que ir enfocados o tienen que ser realistas en función de las necesidades de la comunidad, de a dónde se van a ejecutar. E incluso yo me atrevería a decir que el Ejecutivo, con su función propia de administrar, tiene que prever incluso, por ejemplo, no son las mismas necesidades de la Dirección Departamental de Petén, Educativa de Petén, que la Dirección Departamental Educativa de Jalapa, por decir una cosa. O de igual manera, ¿verdad? No es lo mismo las comisarías que se encuentran ubicadas en la ciudad de Guatemala a las comisarías que se encuentran ubicadas en el departamento de Huehuetenango, de San Marcos, o hablemos de Izabal, hablemos de Chiquimula, hablemos de Zacapa, de Jutiapa, de Petén, que son departamentos fronterizos, ¿verdad? Donde se puede dar narcotráfico, donde se puede dar tráfico de sustancias, de armas, y donde yo antes que trabajaba en la SAT miraba el tema de estos de contrabando, donde era muy visto el tema del contrabando aduanero, ¿verdad? Entonces, el recurso debe de ser destinado de una manera que se puedan atender a las necesidades de los diferentes grupos o sectores a los cuales se destina la ejecución del fondo público. Y lo último, bien importante, esta noción de periodicidad o la anualidad que tiene el presupuesto. En Guatemala, como ustedes saben, nuestro ejercicio fiscal inicia el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre. Nuestro periodo contable, nuestro periodo fiscal, que es en cuanto a esta ejecución. Lo mismo va a funcionar con nuestro presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Se va a hacer de manera anual y esta anualidad nos va a permitir a nosotros poder ejecutar durante todo un año completo la obra pública. Ahora bien, bueno, algo muy importante acá, pero eso lo voy a abordar más adelante, pero me gustaría mencionarlo acá. Y es que se ha dado una tendencia, y aquí otra vez regreso a que los presupuestos son políticos, y ustedes lo saben, porque yo presumo, y me gustaría pensar que ustedes, igual que yo, estamos traumados y vemos noticias. Otras gentes ven gente bailando en el TikTok o este fin de semana en Ciudad de Guatemala no tienen nada que hacer. Regularmente yo creo que hay mucha gente que ve eso, a veces yo lo veo, pero ¿saben qué veo yo mucho? El Congreso, cositas así de política y yo creo que ustedes también. Entonces, y es que aquí el presupuesto es político, ¿por qué es político? ¿Y por qué confronta con la anualidad? Porque resulta el caso de que cada año que se elabora un proyecto de presupuesto, está muy bonito, está muy nice, sí, que le vamos a meter aerometro a la ciudad, le vamos a meter, nos prometieron un metro, y pues yo no he visto nada, pero vamos a meterle metro, vamos a meter aquí, vamos a comprar allá, vamos a traer un batallón de policías de tránsito chinos para que ya no hagamos tanta cola en la calle, tanta cosa. Y está muy bien, está muy bonito, porque al final, pues eso es la tarea, ¿no? El político, o sea, prometer, pero ojalá que bueno fuera que cumplan, pero realmente es político y luego confronta la anualidad, porque muy bonito el presupuesto, muy bien elaborado, un trabajo muy técnico, pero se cae. Se cae porque viene la Corte de Constitucionalidad y dice, no, este presupuesto es inconstitucional por X, Y motivo, usemos el del año anterior. Y este gobierno le ha tocado vivir esta situación. Nuestros políticos no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Todos quieren plata, ¿verdad? Bueno, yo creo que en la vida todos queremos dinero, pero hay muchas formas buenas, lícitas de hacer dinero. Entonces, bueno, grosso modo vamos a abordar los principios que debe de contener siempre que debe de contener nuestro presupuesto. Recordemos que como toda buena rama del derecho, deben de haber principios.
Y yo les quiero compartir algo. Yo no estoy muy alejado de sus edades. Creo yo que manejamos pues ahí un par de añitos más o menos, o no sé, pero no estoy tan grande. Pero cuando yo estaba estudiando mi carrera de Derecho, yo infravaloraba los principios de las normas, de las materias del derecho, y realmente no le ponía el asunto que los principios tienen, y es que los principios, como es su naturaleza, ¿verdad? Orientadores del derecho, nos ayudan a entender cómo funcionan estas normas. Y si yo al principio mencioné que el presupuesto es un instrumento jurídico financiero, no me puedo alejar de la realidad de que el presupuesto es una norma de derecho y por tanto debe de tener principios. Y que cuando yo invoque un principio ante un tribunal, ante un órgano administrativo, porque ojo, hablamos de que el presupuesto era qué cosa, era un acto administrativo común de la administración pública. Entonces, incluso en esta instancia yo puedo alegar principios. Y es por eso que es importante ir analizando cada uno de ellos. Entonces, en cuanto al principio de equilibrio, ya lo habíamos abordado anteriormente. El principio de equilibrio, para resumirles yo y no cansarles, porque ya casi se me vaya terminando el tiempo, debe de existir un balance entre los recursos y los gastos. Yo no puedo hacer un gasto desmedido, yo no me puedo ir por la barda gastando en cuestiones que no debo, sabiendo que tengo otras necesidades o prioridades. Voy a traer un tema muy sensible, muy sensible, pero que es una realidad: el famoso aumento de salario de los diputados, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes ahorita están haciendo su cabeza así como, ay, sí, o unos están diciendo, ah, ya va otra vez otro abogado a hablar de eso. No estoy criticando eso, realmente, pues fue voluntad política, fue acuerdo político, lo que haya sido. Pero la pregunta crítica de la noche: este presupuesto, ¿ustedes creen que este incremento a este salario, consideran ustedes que se hizo con base a principio de equilibrio? Yo considero de que no. Hay funcionarios, empleados públicos que trabajan de 7, 8 de la mañana, 5, 6 de la tarde. Hace un tiempo una amiga me ofreció trabajo, digámoslo así, en una entidad pública, y me dice, pero mira, Javier, fíjate que sí, es 0,29 y todo muy bonito, me dice, pero hay que quedarse a veces un poquito más tarde, y si no te quedas como que te miran feo. Tal vez alguno de ustedes se identifica con lo que yo estoy hablando ahorita. Entonces, y pasa, entonces pienso, el salario que recibo, la remuneración que recibo por mi contrato es equilibrada a lo que yo hago, transformémoslo al presupuesto. O sea, hay un balance entre el recurso, lo que yo estoy dando, a lo que yo gasto también. Entonces, el presupuesto debe de incluir naturalmente este principio de equilibrio. Y luego nos habla de la universalidad. La universalidad básicamente se refiere a que deben de haber tanto ingresos como egresos dentro de nuestro presupuesto. Que el presupuesto no solo puede incluir ingresos, no solo puede incluir egresos, sino tiene que tener una nivelación. Cada partida presupuestaria tiene que tener un activo, tiene que tener un pasivo, tiene que tener un debe, tiene que tener un haber. Así como va a ingresar dinero en la partida presupuestaria número 01.000.25, punto no sé qué, punto, ya aparece página web, que es para comprar papel de baño, debe de tener un renglón asignado que es de 500,000 quetzales. Debe de tener uno también de salida para que esto se pueda ver reflejado en cuanto a su ejecución. Y luego, el presupuesto debe de tener un principio de unidad. A ver, el principio de unidad, ¿a qué se refiere? Que tenemos un Estado, nuestra constitución, nuestro modelo constitucional es unitario, es decir, solo tenemos un Estado, una figura jurídica del Estado, esta ficción que se divide las funciones en tres, y que cada una de ellas desglosa todos los bracitos que conocemos hasta el día de hoy de la administración pública. Entonces no podemos tener mini presupuestos o pseudo presupuestos. Ojo, ojo. Y aquí incluyo a las entidades autónomas y descentralizadas, porque hasta ellos participan en este proceso de elaboración presupuestaria, ¿verdad? Que cada uno tenga sus fondos, sus recursos públicos, pues ya es otro tema. Eso no es algo que ahorita nos ataña, sino lo que nos importa es que el ingreso es general. Fíjense ustedes que a mí me da risa cuando yo trabajaba en la SAT, porque la gente me decía, es que mira a mí cómo me duele pagarle a la SAT, es que la SAT son unos ladrones. Y a mí me da risa porque aunque uno no quiera a ustedes, uno se transforma
en representante de la entidad pública donde trabaja. Si ustedes trabajan en un tribunal, en un juzgado, ustedes son los del juzgado. Y no me digan que no. Si ustedes trabajan en la Corte de Constitucionalidad, son los de la Corte. Si ustedes trabajan en la MUNI, son los huevones de la... Eso es lo que la gente comúnmente dice. Entonces, y así sucesivamente, siempre vamos a tener una determinada tacha. Entonces, aunque nosotros trabajemos donde trabajemos, representamos a esa institución. Y a mí me decían, es que a mí me duele pagarles a ustedes ese dinero, que ese dinero no ingresa a la SAT. O sea, el dinero que usted paga en materia de impuestos, ese dinero ingresa directamente a la Tesorería Nacional. Cuando usted hace uno de estos formularios famosos, feos, miren, aquí estaba pagando yo timbres fiscales. Cuando ustedes hacen estos formularios feos, el dinero no va a la cuenta de la SAT, el dinero va a la cuenta de la Tesorería Nacional para verse reflejada esta unidad de ingreso. Ya luego, cuando se elabora el presupuesto, pues se designa a donde corresponde. Luego vamos a hablar de un principio importante que es la exclusividad. Y este principio es relevante porque nos habla de que los presupuestos deben de asignarse a determinadas entidades públicas, determinadas unidades ejecutoras, ojo, con el fin de que esta unidad sea quien lo ejecute. Entra usted a Guatecompras porque usted es un ciudadano muy bueno, usted es un ciudadano igual que yo, que le preocupa cómo se gastan los fondos del Estado. Entonces usted entra y mira y dice, bueno, voy a ver en qué se está gastando el dinero la municipalidad de Salcajá, en Quetzaltenango. Y mira usted que la municipalidad de Salcajá está gastando dinero para pavimentar una carretera nacional. Entonces dice, este momento, ¿y por qué la municipalidad de Salcajá está gastando en comprar pavimento para una carretera que le corresponde al Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? O vamos a poner otro ejemplo menos descabellado. ¿Por qué el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está comprando, no sé, millones y millones y millones de quetzales en pipas de combustible, por ejemplo? Estoy poniendo yo un ejemplo porque sabemos que eso es necesario, pero al punto que quiero yo llegar es, la unidad ejecutora tiene que ejecutar con exclusividad lo que se le está presupuestando, lo que tiene asignado, y no puede ejercer funciones que le corresponden a otro ente administrativo, ¿verdad? No puede comprar jeringas el Ministerio de Comunicaciones o acetaminofén en masa, ¿verdad? No, o sea, no es su competencia. Entonces, el presupuesto debe ser exclusivo. Claridad y transparencia. El presupuesto es un proyecto organizado, ¿sí? Si ustedes, lo voy a dejar yo como una mini tarea de conciencia, busquen el presupuesto que se aprobó el año pasado y vean lo que van a decir ustedes, Javier, pero esto de ley no tiene nada. Son cuadros de contabilidad, debe haber activo, pasivo, pérdida, ganancia, puro estado financiero. Realmente así es, porque debe de tener una claridad del gasto, pero también una claridad de dónde proviene el gasto y de dónde se asigna la partida para ejecutarlo. Y la transparencia, que el presupuesto debe estar establecido con mucha claridad para que cualquier persona que quiera acceder a él tenga la oportunidad de poder entender qué está bien. Luego la periodicidad, ¿verdad? Que nos habla del ejercicio fiscal, básicamente. Este ejercicio fiscal que inicia, como habíamos platicado, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y esta periodicidad nos permite a nosotros poder contemplar el presupuesto de manera anual y que se vean reflejados los resultados por años. Imaginemos, qué caótico sería que nuestro presupuesto o nuestra periodicidad estuviera condicionada a los ejercicios del poder cada 4 años. Esto sería un caos. Ahí sí sería una Sodoma Gomorra de robo, ¿verdad? Ya mi amigo que entró a trabajar a la municipalidad y que iba a trabajar en bici, ahora va en un Tesla, ¿va? Porque ya no hay esa forma de control tan rigurosa por la anualidad o la periodicidad de nuestro presupuesto y pues ahora tienen más acceso a hacer lo que les dé la gana. Y luego, la continuidad. Este principio, miren ustedes, yo creo que lo tendrían que tener grabadas las unidades ejecutoras o las entidades, porque este principio nos permite a nosotros dar seguimiento a la obra pública iniciada. Yo no sé si ustedes recuerdan, tampoco quiero hablar de política ni estoy estimando posturas. Cuando inició el gobierno actual, quedaron muchas obras pendientes de pago y obras pendientes de ejecución y que se quedaron y no se terminaron. Les pongo el ejemplo, la obra que está frente al Hospital Roosevelt
Creo que todos hemos pasado por ahí. Nadie me puede decir que no ha pasado por ahí, al menos que esté viviendo en Petén y no salga de Petén. Pero no creo, porque ustedes van a recibir clases a la U, entonces lo dudo. Pero hemos visto que ese paso desnivel que hicieron ahí se inició hace muchos años y hasta ahorita vemos que ya más o menos va queriendo un poquito. Entonces, si nosotros aplicáramos este periodo, este principio de continuidad, entenderíamos que la obra pública debe de continuar y que el presupuesto saliente no terminó, la debe de continuar el presupuesto entrante. No se puede alejar de esa realidad, porque entonces no voy a yo a presupuestar este año, no sé, para la construcción de 100,000 escuelas. Lastimosamente no se dio el tiempo por muchos factores que pueden darse y más adelante lo vamos a ver, pero no se pudo haber construido, no se pudo haber terminado este proyecto, pero no quiere decir que el proyecto no se vaya a terminar. Y el presupuesto nuevo tiene que contemplar las carencias del presupuesto anterior para que la obra se pueda entregar y lo podemos disfrutar, ¿no? Al final, para eso pagamos impuestos. Y aquí viene el tema de la flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad existe cuando, perdón, la flexibilidad, aquí me están diciendo la hora. La flexibilidad va a existir y lo que les mencionaba yo al inicio. Si ustedes recuerdan cuando se hizo esta famosa campaña en el Congreso, es que no es una ampliación, es una readecuación presupuestaria, y yo miraba que se esforzaban mucho por comunicarnos que era una readecuación presupuestaria porque había que destinar fondos para determinado sector, para terminar o iniciar determinados proyectos. El presupuesto nos permite esta figura, ¿verdad? Y es que vivimos ustedes en un mundo donde todos los días puede pasar algo diferente. Yo tenía una profesora que me daba introducción al derecho en la universidad y ella nos decía, imagínense, bueno, no tanto, no hace tantos años, pero ella nos decía de que en Guatemala hay un ejemplo para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo no tan malo, para los deportes, para todo hay un ejemplo. Y les pongo yo no sé si ustedes vieron, esto es punto de tesis o no sé, diría yo. Allá en Antigua Guatemala, en una aldea, vi que le dieron vuelta el fin de semana a un carro porque alguien tuvo un problema ahí de calores de humanos, ¿va? Ustedes ahí en una pelea de egos. Y lo que la gente hizo en el enojo es sacar al muchacho del carro y darle la vuelta al carro del muchacho. Entonces yo ahí materializo que en Guatemala hay un ejemplo para todo. Y si no, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Pero bueno, ese es tema de otra materia. Entonces, la flexibilidad sí debe de existir y es natural, ¿no? Que existan eventualidades que el derecho incluso a veces contempla o no contempla, una pandemia, por ejemplo, y donde debe de entrar este principio a actuar para que se diga, bueno, si este año yo tengo una pandemia y yo, Ministerio de Cultura y Deportes, preví que iba a hacer 50 eventos para fomentar la lectura y la escritura en niños de 5 a 11 años, pero porque tengo pandemia y la gente está en su casa, no voy a poder alquilar los salones de eventos, los hoteles, los parques, porque la gente no va a ir porque tengo pandemia. Puedo pedir que se haga esta readecuación presupuestaria para que en lugar de que a mí se me permita hacer estos eventos presenciales, yo los pueda hacer virtuales. Y en lugar de alquilar un salón de eventos, pueda, porque no lo tenía contemplado, comprarme una licencia de Zoom y que la gente se conecte. O pagar pautas publicitarias en páginas, redes sociales, televisión nacional, no sé, hacer un canal nacional de cultura. A mí se me ocurren muchas cosas. Entonces, es posible, pero naturalmente no me puedo aislar de la idea que el presupuesto es que un instrumento jurídico financiero. Y al ser un instrumento jurídico, no se puede pelear con que sea una norma de derecho regulada como cualquier otra norma y con el procedimiento de ley que naturalmente le corresponde. Y por último, el presupuesto debe de tener especialidad, ¿verdad? O sea, el presupuesto no se puede variar en cuanto al destino de fondos, y esto es importante porque, y el destino de ingresos, o sea, también de dónde provienen los ingresos, porque como lo mencionamos al principio, ¿verdad? Tanto como hay necesidades, tiene que haber un rubro para abordar estas necesidades y esto es importante. Y luego, la no afectación de recursos, ¿verdad? El presupuesto, a la luz del principio de equilibrio, tiene que tener consigo algo bien importante y es
que no debe de programar o no debe de prever situaciones que reduzcan, ¿verdad? Ciertos ingresos para ciertas entidades de derecho público para su quehacer y que esto pues les deje sin recursos para actuar por colocarlos en otro lugar y que esto, digámoslo de alguna manera, pueda truncar o pueda ver limitada la acción de los órganos de administración que ejecutan este presupuesto. Y por último, creo que no es necesario abordarlo con tanta especialidad el principio de veracidad, ¿verdad? El presupuesto debe de estar descrito, debe de estar publicado, debe de estar al alcance de todos y debe de ser comprobable. Tanto el ingreso como el egreso tiene y debe de ser comprobable. Muy bien, vamos a hablar ahora entonces de los momentos del presupuesto. Y este es un tema muy bonito, a mí me gusta bastante porque vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que es pues la legislación, ¿verdad? Ya hemos hablado de que es un marco jurídico financiero y hemos hablado de quiénes pueden intervenir, que interviene tanto el ente rector de la creación de leyes, que es el Congreso de la República, pero también hablamos de que era un acto administrativo, entonces interviene el ente administrativo por medio del Ministerio de Finanzas Públicas. Y es que la preparación del presupuesto está destinada específicamente a este órgano de administración, que básicamente tiene la obligación de convocar a los sujetos que están obligados en la ley orgánica del presupuesto, hacer esta convocatoria para que formulen ellos sus necesidades, sus requerimientos. Mire, señor ministro, el año pasado en la municipalidad de Misco hubo la necesidad de esto, nos quedamos sin fondo para esto, este año necesitamos esto, este es nuestro proyecto de presupuesto. Ya será la unidad financiera de cada entidad la que se va a encargar de hacer esta formulación, este preproyecto de presupuesto para presentarlo al Ministerio de Finanzas y que lo integre. Vamos a hablar nuevamente, vamos a recordar acá nuestro principio de unidad para que lo integre y lo pueda presentar en donde corresponde, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta formulación ya la hace el Ministerio de Finanzas con su equipo técnico, analizan, colocan los renglones tanto de ingresos como de egresos y luego hacen esta presentación que materialmente hablando a cada diputado le van a entregar un cuadernillo y le dicen, mire señor diputado, esta es nuestro proyecto de presupuesto. Previo y posterior a ello, el Congreso de la República cita. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, nuevamente creo que les digo que ustedes y yo tal vez estamos un poco locos que nos ponemos a ver las sesiones del Congreso y hemos visto cuando llegan las autoridades máximas de cada entidad, de los ministerios, de las entidades públicas, descentralizadas, autónomas, a exponer sus necesidades y a decir, bueno, señores diputados, mucho gusto, mi nombre es Javier Ariana, yo soy el superintendente de administración tributaria y venimos a exponer nuestro presupuesto. Y ya se ellos se encargan de formular sus peticiones, los diputados toman nota, porque ojo, que se formule y se presente el proyecto no quiere decir que ese sea el proyecto definitivo. Ahí es donde vemos este escenario político, ¿verdad? Vemos el escenario político en el que dice, bueno, los diputados dicen, bueno, usted me está diciendo que quiere dinero para esto, pero yo vi y rápido sacan sus hojas a ustedes y empiezan y que el año pasado ustedes no hicieron esto, ustedes no le dieron esto a los otros, no dieron tantas becas, dijeron que iban a hacer, entonces el cuestionamiento, ¿verdad? Y ahí es donde se materializa lo que yo les comentaba al inicio y que les decía que es bien común ver que en las entidades públicas a fin de año andan comprando hojas, andan comprando post-its, andan comprando hasta camisas, uniformes, y dice uno, puchica, qué buena onda, ojalá que sea fin de año todos los meses, así nos dan de todo. Fíjense ustedes que les cuento una historia, yo creo, no, ojalá no haya nadie que haya trabajado en la SAT conmigo, y si sí sabe de qué hablo, pero yo contrabandeaba hojas en la SAT porque habían momentos en los que nos quedábamos sin hojas tamaño oficio, pues porque eso era el pan diario, ¿va? Entonces yo cuando miraba que llegaban a dejar hojas, me iba a agarrar un par de resmas de hojas y las metía en mi gaveta con llave, de donde uno guarda su café especial y todo ese rollo. Porque me tocaba el caso de que habían veces que me decían, Javier, mira, hay que ir a presentar un plazo, mañana es un amparo,
a las 8 de la mañana, entonces no te venís a la oficina. Yo, miren, feliz porque no marcaba. Entonces ya me iba yo ahí tempranito a la corte o a donde correspondiera plantear el amparo. Y yo, Dios mío, pero no hay hojas. Y yo me hacía el que no habían hojas ustedes, pero en realidad en mi gaveta ahí tenía yo mi escondite de hojas, porque si no, no nos quedábamos sin el plazo. Y imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, si ustedes procuran, se sabrán que afuera de tribunales una fotocopia les cuesta un quetzal por lado, o sea, dos la hoja completa, entonces no conviene. Ahí es donde yo, miren, responsablemente cuidaba, era custodio del gasto público, porque yo decía, no vamos, a mí me pagaban, si yo sacaba una copia, me la pagaban, pero decía yo, no vamos a pagar 2 quetzales por una fotocopia, es estúpido. Pero bueno, muy bien. Entonces, hablamos de esta presentación y esta discusión que está acá no solo es la discusión parlamentaria, no, es esta discusión previa en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, donde todas las entidades van a exponer sus puntos y defienden y dicen, no, es que el año pasado, diputado Pérez, el año pasado no se logró llegar a este monto de ejecución porque pasó esto. Entonces, bueno, ya entra la razón, la operación lógica que esperamos que nuestros legisladores tengan, ¿verdad? Y digan, bueno, pues tiene razón, aprobado. Ahora sí, yo no les voy a enseñar el proceso de creación de ley porque eso ustedes ya lo saben y va a ser pregunta de su privado, pero pasa después del dictamen favorable de la Comisión de Finanzas, que hay muchos diputados que presentan ahí sus, bueno, yo les digo tachas porque es la forma más, como más técnica para mí de decirlo, pero presentan su voto razonado, su voto disidente, firman, no firman, bueno, tienen que firmar por obligación y pueden adherir su voto razonado y presentan el proyecto de presupuesto al Pleno. Y ya el Pleno se discute artículo por artículo, se van haciendo las modificaciones, se van haciendo las readecuaciones que se consideren necesarias y al final se logra la aprobación por la mayoría que establece la ley del presupuesto para que pueda ser sancionado y publicado. Ojo, esta discusión, como yo les digo, a mí me gustaría y espero que acá, yo estoy convencido que de este curso van a salir muchas personas, hombres, mujeres, sabios, abogados, abogadas, buenos y buenas, que van a ser buenos legisladores y que van a mantener un debate de altura en el Congreso y más cuando se hable de estos temas, porque miren ustedes se van a sentir identificados conmigo. Yo sé y yo les pido perdón porque yo dije que no iba a hablar mucho de política, pero es que a mí, pónganme una taza de café y hablemos del gobierno y yo soy feliz. Entonces, y ustedes se dan cuenta que el debate que se hace en torno a esto, que es súper importante, es que es demasiado. Yo sé que ya he usado mucho la palabra importante el día de hoy, pero realmente esto sí, porque a mí me apasiona. No podemos pensar un Estado sin recursos económicos. O sea, es inconcebible. No va a funcionar la cosa. No pensemos en que la empresa privada, que la inversión, no, no, no. Solo pensemos un Estado sin recursos. O sea, entonces es importante esta función que hace el Congreso cada año. O sea, ahí los necesitamos. Pero ¿qué escuchamos en el debate parlamentario? Gracias, señor, a toda la gente del Quiché. Aquí está su diputado Benito Carlos dando la cara por... Ese es el debate. Ese es el debate que hay. Aquí está toda mi gente del Progreso, de Guastatoya, el Jícaro, que me están viendo. No te están viendo, brother. La gente del Progreso ahorita no te está viendo. No le interesa eso. Entonces, no hay nivel de debate en el Congreso cuando se habla de presupuesto estatal. Y es relevante que haya debate porque en este momento es en el que se dice, bueno, brother, aquí tenemos una partida presupuestaria para comprar o para destinar a la prevención del VIH, aquí la tenemos y le dimos menos que el año pasado. Yo creo que este tema es importante. O, por ejemplo, que haya debate de decir, bueno, miren, aquí creo yo, considero que debería de haber una previsión en el Ministerio de Salud para poder afrontar el tema, por ejemplo, de la explotación infantil, laboral y que se combine con el Ministerio de Trabajo o, por ejemplo, la salud menstrual, no sé. Miren, hay tantos temas que son importantes y que son o que ameritan este debate técnico y no lo tienen. Entonces, yo creo,
bueno, les dejo a ustedes, espero algún día nos encontremos ahí mediante, ¿recordás vos una vez me diste clases en la USA? Ah, sí, sí, ahí nos vimos, les voy a decir yo, y ni les vi la cara porque no encendieron su cámara. Muy bien, sanción y publicación ya le corresponde al presidente de la República recibir el proyecto aprobado por el Congreso, por la mayoría que establece la ley, y le compete sancionarlo o el famoso veto, ¿verdad? Veto, pero no Alberto, no Humberto, veto presidencial con V, este veto presidencial que faculta al presidente de la República en decir, oigan, señores diputados, ustedes están legislando, están aislados de la realidad, están haciendo TikToks, tomándose fotos. Ahora se ha visto de mucho de moda que hay ciertos diputados que hasta hacen blogs ahí. Hola, blog, dicen, aquí estoy viendo los servicios municipales, alejados de la realidad totalmente, ¿verdad? Entonces, ustedes no están en el campo, no están en el territorio, no saben cómo, por favor, corríjame esto, ¿verdad? Piénsenlo. Entonces ya les corresponde a ellos hacerlo o no, porque es su derecho también, ojo. Y luego, si no, pues ya procede en el Congreso de la República, si no se acepta este veto, a publicarlo o lo publica el presidente a través de el Diario de Centroamérica por medio del Ministerio de Gobernación. Y luego viene la parte más bonita, la parte más alegre, que es esta parte de la ejecución presupuestaria, que ya lo abordamos mucho, ya hicimos mucha broma, mucha mímica de esto, pero básicamente es que ya cada organismo o cada órgano de Estado se ponga a trabajar, ¿verdad? Que si le dimos la plata, la use para lo que le dimos la plata, ¿verdad? No como hace un par de años que mandamos a hacer un logo para la identidad de Guatemala muy feo y nos costó no sé cuántos millones de quetzales, ¿verdad? O sea, ahí, y luego viene nuestra parte crítica, que es el control, ¿verdad? El control presupuestario que dice que son los mecanismos para verificar el uso correcto de los recursos públicos conforme a la ley y al presupuesto aprobado. Y estos mecanismos de control son encargados, primero que nada, con una base de legalidad, a ciertos órganos de Estado. Y está el control o la supervisión general y la fiscalización, que es una revisión técnica y legal. Lo vamos a encontrar en el artículo 232 de la Constitución, ¿verdad? Y vamos a hablar específicamente de la entidad que es encargada, ¿verdad? De pisarle los talones a todas las entidades públicas, como es la Contraloría General de Cuentas, que son los encargados de poder analizar, ¿verdad? Este grupo de auditores, contadores, personal técnico, que va a revisar si efectivamente estamos gastando lo que debemos de gastar, ¿verdad? Si yo estoy reportando yo soy el abogado del Ministerio de Comunicaciones y me mandan de comisión al quiché y me dicen, bueno, que usted tiene 300 diarios para poder comer, pero ven que tengo en la factura una gallo, digo yo, bueno, y abogado, sí, el dinero era para comer, no para que usted se la pase bien. Pásesela bien fuera de su horario de trabajo, pero no me facture esto. Entonces, este es el órgano que por naturaleza nos va a ver esto. Pero existen otros mecanismos de control, como el control previo, el control recurrente y el control posterior, ¿verdad? Que estos controles son al momento de poderse ejecutar, que son estas unidades de medida que nos permiten poder pensar si el destino de los fondos va a ser el adecuado, y existen diversos mecanismos. Podría yo poner un ejemplo cuando se hace la contratación pública por medio del mecanismo de Guatecompras, ¿verdad? Incluso esto lo podríamos asignar como este mecanismo de control previo a poder analizar. Por ejemplo, cuando yo recibo una oferta, voy a comprar papel higiénico y me están diciendo que un rollo de papel me lo van a vender a 8 quetzales. No, por favor, si en la tienda a consumidor final vale 6, vos me lo estás vendiendo a 8. Ah, bueno, pero mire, es que tome en cuenta el transporte. Ah, bueno, control. Pero si ya te lo estoy vendiendo a 12, me estoy pasando de la barda totalmente. Y luego el recurrente, ¿verdad? Que es ese que ejercitan los órganos internos de cada unidad administrativa, de cada órgano administrativo, y el posterior, que incluso ya entran también acá, la Contraloría de Cuentas y las auditorías internas de cada entidad pública. Y luego la fiscalización. Este tema es muy famoso, se ha vuelto muy de moda, y para mis compañeras, compañeros acá que van a ser buenos abogados, abogadas, legisladoras, legisladores, es un tema bastante famoso, ¿va? Porque
Existe la fiscalización interna, que viene desde la cabeza, los órganos de fiscalización de cada entidad, de cada dependencia. Voy a hablar desde mi experiencia en la administración pública con la SAT, por ejemplo. Nosotros teníamos un órgano específico que era el encargado de verificarnos a nosotros, que era también la auditoría interna, pero también existía la gerencia de asuntos internos, que miraba no solo la fiscalización tanto del dinero, sino del funcionamiento de los mismos funcionarios, ¿verdad? Entonces, esto era importante porque veíamos en dónde se iban los fondos y qué se estaba haciendo con ese dinero y que el gasto fuera modulado, o que incluso los mismos directivos o los puestos altos de gerencia y dirección en las entidades públicas tienen esa obligación. Llego yo, un procurador de la SAT, y les digo, bueno, mire, Lick, aquí está mi factura de parqueo por 50 quetzales en Oakland Mall. Y Javier, pero ¿y qué hay en Oakland? Bueno, fíjense ustedes que sí, parece chiste, pero es una anécdota. Enfrente de Oakland está la Fiscalía de Delitos Económicos. Y a veces no había parqueo y tocaba que ir a parquear enseguida, o sea, había que defender eso. Pero aquí se utiliza este criterio humano, ¿verdad? Para poder discriminar si efectivamente yo estoy haciendo un buen uso o no de los recursos. O, por ejemplo, yo soy procurador de una entidad pública o soy notificador y me llenan el galón de gasolina el lunes y el martes ya no tengo nada, pero ¿a dónde te fuiste a meter? No pudiste haber ido a notificar fuera del municipio porque sabemos que es imposible. Muy bien, la externa, que es la Contraloría de Cuentas, que naturalmente la famosa Contraloría con sus reparos, donde nos hacen reparos y nos pueden llevar a juicios si administramos mal, y la más interesante y que yo creo que a ustedes les va a gustar, que es la política, ¿verdad? Esta que es mediática, le diría yo, que es la del Congreso. A mi criterio, como un pensador del derecho, la fiscalización política es buena, sí, pero si se utiliza de una manera adecuada, correcta, ética incluso, creo yo. Yo creo que muy poco se habla en estos espacios políticos de la ética. Yo, no, miren, de verdad que a veces es muy difícil uno ser coherente, más cuando uno ejerce la profesión y más cuando sos joven, y eso yo creo que también es importante. A ustedes les va a pasar en un par de años, bueno, creo que un año o 2 años les tocan ya para ser profesionales, primero Dios. Entonces, y se van a topar mucho con esta cuestión, este juego ético, ¿verdad? Y lo mismo debería de suceder acá. Yo creo que todo tiene un límite y no solo se trata de sacar el teléfono y como se está haciendo ahora y grabar, ¿verdad? Y exponer a Raimundo y a medio mundo. Yo he visto escenarios en los donde llegan a los hospitales y están los pobres doctores que no han dormido nada y que no ganan lo mismo que un diputado, alejadísimos de la realidad. Y mire, ¿qué pasó aquí? Y la gente muy tranquilamente contesta porque sabe cuáles son sus realidades. Y muchas veces esta fiscalización expone carencias, es cierto, expone deficiencias, es muy cierto, las expone, pero no le damos continuidad. Entonces yo creo que si yo no tengo la capacidad para incidir, para exponer y para darle la continuidad, mejor no hago nada. O sea, si solo quiero hacer un show o solo quiero verme bien, porque yo creo que al final de eso se trata para ellos, pues, pero va más allá y creo que eso ha como que transformado mucho la visión de la población en general en qué es un legislador. O sea, si llegas al Congreso de la República y sos un diputado y no haces show, no sos diputado, no, mejor busquemos a otro que grite o alguien que se suba a pegarse con la gente o, bueno, no vamos a seguir hablando de este tema. Muy bien, la función de la fiscalización, amigos, es básicamente verificar el uso de los recursos, detectar irregularidades, garantizar la transparencia y evitar la corrupción. Sabemos que eso es muy común. Ya tuvimos un expresidente que ahí está caminando, ¿verdad? Y dijo una vez que ese tipo de corrupción era normal. Eso fue lo que nos dijo, ¿verdad? Yo no creo que la corrupción sea normal, pero creo yo que la fiscalización adecuada y el control del gasto público hecho de una manera técnica, de una manera evaluada, programada, lo más importante acá, y esto es crítica, ya no es parte del contenido, si se hace de una manera programada, se evalúa, se hace desde una perspectiva técnica, funciona. Y sí se puede evitar la corrupción, ¿verdad? Y la corrupción incluso fíjense ustedes que la corrupción tiene tantos niveles, pero uno de estos niveles importantes puede llegar a ser incluso el no hacer. ¿Cuáles son las obligaciones básicas en el derecho civil? Las dar, no dar, hacer, no hacer, ¿verdad?
el no hacer también es una corrupción, ¿no? O sea, si yo tengo asignado un renglón y no lo ejecuto y al final, en lugar de ejecutarlo, compro hojas tamaño oficio, eso es corrupción. Aunque ustedes si tengan un criterio disidente al mío, yo lo respeto, pero considero que pues ahí también se puede evitar, ¿no? Y va a ser producto de esta adecuada fiscalización y control del gasto público. Entonces, igualmente, detectar las irregularidades en el tema de contrataciones del Estado creo que es súper importante, ¿verdad? Pero hay muchas entidades que, como les digo nuevamente, ya lo dijo alguien antes, es normal, ¿verdad? Y si no entras al aro, no puedes competir, y si no se busca la forma, no se puede. Entonces, creo yo que así nunca vamos a llegar a ningún lado. Muy bien, entonces, pues esto es en cuanto al módulo que ustedes tenían que abordar del derecho presupuestario. Realmente el derecho presupuestario es una rama del derecho financiero que sí es muy técnica, es eminentemente técnica. Considero yo, y esto ya también es crítica de mi parte a mi criterio como abogado, que interviene mucho o tiene mucho que ver, no tanto la ciencia exacta, digamos, bueno, sí, porque tiene mucha matemática, pero tiene que ver mucho la visión humana de lo que se ejecuta, de lo que se tiene para administrar y de lo que se tiene que hacer, ¿verdad? No podemos nosotros basarnos incluso en modelos extranjeros al extremismo. Sí podemos tomar ideas porque eso es buenísimo, pero tenemos que apegarnos a la realidad que está viviendo nuestra comunidad, ¿verdad? Fíjense ustedes que esto es también otra crítica muy importante. El desarrollo se mide incluso con el entorno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero van a algún otro lugar y se dan cuenta y dicen, a este lugar le falta algo, ¿verdad? Entonces creo yo que a este lugar debería de tener este otro servicio. Algo que yo me he dado cuenta y en Guatemala no hay muchas bibliotecas. O yo leo muy poco, pero no lo creo, o realmente no las hay porque no ha habido voluntad que no le gustan a la gente, no les gusta que leamos. Entonces, pero no hay espacios de cultura, no hay espacios donde la gente se desarrolle. Fíjense que hay un patojo que critica mucho ahí en un programa, podcast. Es bien pilas, la verdad es que él es muy pilas. A veces yo no, a veces acuerdo lo que él dice y a veces como que tengo mis disidencias, pero él decía una vez que en Guatemala no tenemos farándula. Y como no tenemos farándula, no tenemos espacios de cultura, nuestra farándula es la política. Entonces ya le tenemos como que, bueno, vamos a ver qué pasó hoy en el Congreso, a ver quién se peleó con quién, o a ver quién se subió ahí donde está la junta directiva. Entonces, y desnaturalizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, es una invitación el día de hoy a tener una mente crítica con estos temas del derecho financiero, administrativo, que van muy íntimamente ligados. Espero yo poderles haber aportado algo el día de hoy. Elix Sánchez, nuevamente, no sé si él se va a conectar en un ratito, pero él tenía una actividad y por eso me pidió favor. Pero para mí es un gusto, amigos, poder compartir. A mí me encanta la docencia. Yo aquí les voy a compartir en el chat, les voy a compartir mi correo por si algún día ustedes necesitan algo de su ejercicio Licenciado, profesional disculpe, o nos va a enviar las diapositivas. yo creo que sí. Yo le voy a consultar a Lick y el Lick ahí se las va a enviar, porque él es el mero mero de este tema. Entonces, yo creería que sí, pero ahí yo les dejo mi contacto. Si algún día ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacerme, una crítica, háganmelo con mucho gusto. A mí me encanta dialogar y no me gusta pelear con nadie, ustedes. Qué hueva. Yo creo que ya el tráfico es muy duro como para que nosotros nos vamos a pelear por cómo piensan los demás, ¿verdad? Entonces, más en este gremio de abogados que uno quiere intentar tener la razón a como dé lugar y no hay ninguna razón absoluta. Es que miren, el derecho, y a mí eso me pega un poco porque yo digo, ¿por qué no fui ingeniero a ustedes? Pero el derecho no es una ciencia exacta, no lo es, ¿verdad? Y donde hay, ¿cómo es que dice el dicho? Donde hay 5 abogados, hay 10 criterios, una cosa así. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Veo que alguien ya me está diciendo buenas noches. No sé si es para que ya me calle o porque ya quiere ir a dormirse. Eso es una broma. Pero no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario. Si no, Lic, de mi buenas parte, pues yo noches. los liberaría, ¿verdad? Buenas noches, Licenciado, Lic. Solo una pregunta. Sí. ¿Qué sucede con el presupuesto que no se ejecuta? ¿A dónde se van esos fondos?
a la Tesorería Nacional. O sea, al final del día, lo que no se logra ejecutar, no se puede quedar ahí rezagado y decir, tengo mi saldo a favor. Entonces, eso es relevante, o sea, se van a la tesorería. Recuerden ustedes que las entidades, bueno, obviamente las entidades no empiezan de cero cada año, pues, pero, o sea, el fondo que no se ejecuta, sí se van a la tesorería. Sí se pueden, pero no se los quedan. Esta es como una operación muy técnica. Es como, no sé si ustedes tienen una cuenta de ahorros y una cuenta monetaria, yo sí tengo, y yo me presto dinero. Yo me presto dinero de mi cuenta de ahorros a mi cuenta monetaria, por ponerles un ejemplo. Entonces sucede algo así como esta operación que le menciono. Va y Ok. regresa, pertenece, pero no se queda, digamos. Ujú. No sé si alguien Ok, tiene alguna otra duda, gracias. pregunta o comentario. Disculpe, Bueno, Lick, buenas noches. En la sí, tesorería, como usted comenta, ¿ese monto se asigna a otra diferente institución o cómo es ese proceso? no. A ver, de eso va a depender para qué fondo está destinado, ¿verdad? Pero regularmente, como lo hablamos con este tema de la continuidad, o sea, muchas veces y dependiendo el rubro al que está destinado, se pueden menear los fondos o se pueden utilizar en otras partidas presupuestarias, pero digámoslo de esta forma, no es como que venga yo y como el Ministerio de Finanzas de Comunicaciones no ejecutó esto, mejor se lo voy a dar al Ministerio de Salud, por ejemplo. No sé si me explico. Algo de esta manera funciona. Ujú. Gracias, Lick. Bueno, les libero entonces, les deseo la mejor de las noches a todos, cada uno de ustedes. Ahí les dejo mi correo, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, o escribirme ahí, Javier, buen día, te tiene una minuta de tal cosa, yo de verdad que con mucho gusto estoy para apoyarles. Les deseo lo mejor, que tengan una bonita noche Licenciado, y disculpe, gusto ¿lo de puedo poderles ver. interrumpir? Sí, Es algo personal y fuera de clase, pero ya no sé a quién más abocarme, disculpe. Fíjese que dígame. yo tuve un problema a la hora de aparecer en el listado de una retrasada. Se trata de la clase mercantil 1, pero no aparezco en el listado y sí pagué. Entonces ya imprimí mis constancias, fui a atención a estudiante, a coordinación, pero en atención al estudiante estaba cerrado las 2 veces que yo fui, que fue esta Ujú. semana, y en coordinación me mandaron para atención al estudiante. Ya me aboqué con el auxiliar de cátedra, no hay manera de que me pueda comunicar con el licenciado y ya no sé qué más hacer para poder